Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Laura Bastón. Laura, bienvenida a Entrevidas. Gracias, Mauro, por la invitación. Un gusto enorme estar acá en esta entrevista. Gracias. Un placer, un placer. Bueno, le voy a contar a la gente que sigue el canal. Sos abogada, traductora de inglés, también sos docente y te especializás Ujú. en el área parlamentaria. Y hoy que está tan en auge, ¿no? El tema de las leyes o los proyectos que en algún momento puedan transformarse en leyes, me parece interesante también hablar un poquito de eso. Bueno, contame un poquito si querés qué estás haciendo actualmente. Gracias, Mauro. Sí, como vos decías, me especializo en el área parlamentaria, trabajo actualmente en el Congreso de la Nación, en diputados específicamente. La verdad es que sí, es un trabajo movido para la gente que nos está escuchando. El Congreso justamente es la sede del Poder Legislativo Nacional, es la casa donde se hacen las leyes, ¿no? Y bueno, hay todo un proceso interno, todo un trabajo interno que se realiza porque sabemos que los proyectos de ley que nos llegan a través de los senadores, de los diputados, de los legisladores, ¿no? De la ciudadanía, porque también nuestra Constitución Nacional habilita a los ciudadanos, cumpliendo determinados requisitos, por supuesto, a presentar proyectos de ley por iniciativa popular. Y también recibimos proyectos por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El trabajo un poquito en el Congreso, que es un poco la cocina de las leyes, justamente cuando ingresa ese proyecto se deriva a lo que se conoce las comisiones. Las comisiones son grupos, digamos, de trabajo especializados en las distintas temáticas, de acuerdo a las leyes que se estén, a los proyectos de leyes que se estén estudiando. Por ejemplo, de economía, sabemos que un proyecto va a ir siempre a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Por qué? Porque se tiene que destinar una partida presupuestaria para poder ejecutar esa iniciativa legislativa. O alguna cuestión de salud, hay una comisión dedicada justamente a analizar todas estas cuestiones de salud y demás. Entonces, se trabaja, se analiza el proyecto, se obtiene lo que nosotros conocemos en la jerga técnica, un dictamen de comisión, donde se evalúa cuáles van a ser los artículos de ese proyecto. Y bueno, por todos estos procesos, que yo te los resumo aquí para el ciudadano de a pie, para que nos entiendan en un lenguaje simple, ese proyecto, una vez estudiado en las comisiones y demás, llega a lo que se conoce como el recinto, ¿no? Lo que ustedes ven por la televisión, ¿no? La sesión. Y ahí empieza con el debate, ¿no? Se aprueba, no se aprueba, bueno, ya determinadas cuestiones que están reguladas por el reglamento de la Cámara, que se tienen que cumplir para que finalmente ese proyecto pueda ser aprobado en cada una de las cámaras. Ese es un poquito el proceso, ¿no? De formación y sanción de las leyes que está regulado en nuestra Constitución Nacional. Nosotros nos guiamos en el trabajo parlamentario, en el área parlamentaria, nos guiamos por la Constitución Nacional y los reglamentos, ¿no? Eso es un poquito como para que puedan entender cómo es el procedimiento cuando ingresa un proyecto de ley al Congreso, ¿no? Y bueno, trabajamos en ese proyecto con todos estos procedimientos que te estoy comentando. Bueno, ahora hay un proyecto de ley, ¿no? Que se está estudiando, se está trabajando, bueno, que ahora Sí. ya tuvo una media sanción. Ahora me interesa que expliques un poquito, pero voy a leer el nombre de lo que sería, ¿no? La ley, si es que, Sí. bueno, se llega a dar. Es la Ley de Prevención de Ujú, Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas. Bueno, en línea con ujú. adultos, niños, niñas y adolescentes, ¿no? En todo el territorio de la República Argentina. Hoy está tan de moda, lamentablemente, ¿no? El tema de la ludopatía, de las apuestas. De hecho, hay muchas marcas que, ¿no? O muchas casas de apuestas que están también publicitando en canales de YouTube, en camisetas de los dos equipos más grandes de Argentina. Bueno, está Ujú. también el tema de las apuestas en el mundo del fútbol. O sea, es una posible ley que sería la verdad que muy importante, ¿no? ¿Cómo se Sí. encuentra en este momento esta ley? O sea, este proyecto de ley. Ujú. Bueno, ¿en qué consiste esta ley? Bien. Gracias, Mauro, por tu pregunta, porque justamente en esta última semana, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, hubo varias sesiones que se llevaron a cabo y la que justamente obtuvo el quórum
fue en la que se sancionó, obtuvo media sanción este proyecto de ley que vos bien mencionás, y un poquito el objeto de esta ley es regular, ¿no?, la publicidad y la promoción de sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en líneas. ¿Para qué? Para un poco la finalidad o lo que tuvieron en mira los legisladores en este caso es prevenir y asistir, digamos, buscarle un marco regulatorio a lo que es la asistencia de la ludopatía en resguardo de la salud pública, ¿no? Tanto en adultos, niñas, niños y adolescentes, en todo el territorio de la República Argentina. También establece determinadas prohibiciones, en su artículo 3 determina cuáles son los derechos protegidos, ¿no? Y demás. Y bueno, el estado parlamentario, ¿cuál es de esta ley? Como esta media sanción se obtuvo dentro del periodo ordinario de sesiones, tiene que pasar, se comunicó al Senado, o sea, hasta que no lo trate el Senado, todavía no es ley. Pero bueno, obtuvo este primer paso, que es la media sanción en diputados, para este tema que está tan en boga, ¿no? Y que de alguna manera está el foco justamente en poder abordarlo y lograr esta prevención, ¿no? Bueno, esta, bueno, tuvo esta media sanción, ahora lo van a Uh estar -huh. viendo en la otra cámara. ¿Cuándo se debatiría Sí. en esa cámara? Bueno, hay que esperar al nuevo año parlamentario, hay que ver si se prorrogan las sesiones ahora en diciembre y si va a haber sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias solo pueden tratarse los proyectos que el Ejecutivo pida que se traten, no se van a tratar temas del periodo ordinario, entonces hay que esperar que una vez ya comunicado al Senado, el Senado justamente fije su agenda normalmente en los plazos parlamentarios establecidos por el reglamento. ¿Para qué? Para que se debata en las comisiones y luego llegue a recinto, ¿no? En el hipotético caso, para el caso de todas las leyes, ¿no?, una vez que se aprueban por ambas cámaras, pasan al otro poder del Estado, porque sabemos que hablamos de que tenemos tres poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hay una tercera instancia, ¿no?, que es la del Poder Ejecutivo, que es quien justamente promulga esa ley, emitiendo ya sea un decreto promulgatorio por escrito o una vez que culmine el tiempo que establece la Constitución para tener conocimiento de ese proyecto, si no lo objeta, es decir, si no lo veta, ya sea en todo o en parte, ese proyecto se convierte en ley. Entonces, bueno, ese es todo el camino donde ahí culminaría ese proceso. Pero en la actualidad contamos solamente con la media sanción de diputados, que fue esta semana que pasó. Está pasando en limpio, falta bastante, ¿no? Bastante camino por recorrer para que sea ley. Y de los Uh -huh. proyectos que, digamos, están Sí. ahora analizando, los que se vienen debatiendo, ¿cuál te parece interesante también que, digamos, si se lleva a llega a concretar, ¿no? Uh -huh. Bueno, también está todo el tema del presupuesto y demás, que bueno, fue presentado el 15 de septiembre por el Ejecutivo en nuestro Congreso, como se hace todos los años. Y bueno, lo que falta justamente es un dictamen en la Comisión de Presupuesto, que la Comisión de Presupuesto, que si bien hubo varias reuniones seguidas, sabiendo que estamos casi a final de año y que el periodo parlamentario terminó ayer, o sea, el 30, digamos, de noviembre, y si las sesiones no se prorrogan o no se pide por parte del Ejecutivo tratarlo en extraordinarias, también va a depender justamente de la agenda que se programe para el año parlamentario entrante. Bueno, también hablando un poquito de otra de tus tantas profesiones, ¿no? Pero tiene que ver, tan como alineadas, esto de ser docente. Bueno, contame un poquito Sí. acerca de esa tarea que haces, ¿no? Cada tanto, pero la venís Uh -huh. haciendo, la verdad, que de manera, ¿no? Casi todos los años estás dando clases. Contá un Sí, poquito, bueno, eso que te debe sí. enriquecer también, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que la docencia es como mi profesión donde encontré mi verdadera vocación de alguna manera. Yo me formé, no solo hice abogacía, sino que también hice el profesorado en ciencias jurídicas, que justamente te habilita a dar clases en el sistema medio y en el sistema, digamos, superior. Entonces, bueno, estoy habilitada para dar clases. Y bueno, comencé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en distintas materias, discapacidad y derechos, teoría del Estado,
derecho civil, y luego también en el ámbito parlamentario donde yo trabajo, hay un instituto que capacita al personal de la Cámara dictando cursos de distinto tipo, ya sea de cómo se hacen las leyes, es decir, técnica legislativa, enseño cómo es el procedimiento parlamentario y demás. Derecho constitucional, justo el viernes cerramos un seminario sobre derechos y garantías constitucionales. Y bueno, un poquito eso, y ahí es como que yo, digamos, focalizo y me encanta la docencia, la verdad, el intercambio con los alumnos, eh, y bueno, también pongo en práctica un poquito mis dos profesiones y esto de transmitir, me gusta transmitirle un poquito cómo trabajamos y demás y poder brindarles una herramienta más al personal, ¿no? Que se desempeña en el seno de la Cámara. De hecho, hablabas de Así que técnica bueno, sí, la legislativa, ¿no? docencia es una vertiente. Sí. Hablabas de técnica legislativa y también tenés un artículo en el que hablas de la definición de técnica legislativa, entre otras cosas, ¿no? Ujú. Sí, gracias por darme el pie. Yo escribí un artículo en el marco de una maestría que terminé de cursar, en donde hablo un poquito de qué es la técnica legislativa, digamos, dándoles herramientas a las personas en cómo poder legislar mejor, ¿no? En cuanto a la redacción de esas iniciativas legislativas, hablo de la necesidad de que sea preciso, ¿no? Esa norma, que sea clara, ¿por qué? Porque va a llegar a las personas, al ciudadano de a pie esa ley en definitiva, en ese proyecto incipiente que nosotros trabajamos, es importante hacer un estudio abarcativo de la temática y a la hora de sentarnos, más a la parte técnica, saber redactar de una manera clara y precisa. Y esto va de la mano también con, digamos, una disciplina que se está poniendo en práctica ya hace unos años, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito de la administración pública, que es el tema del lenguaje claro, ¿no? Hacer más sencillo cada vez los documentos judiciales, las sentencias, no sé, en el Poder Judicial, las leyes en nuestro caso, ¿no? Redactar de una manera clara, simple y sencilla. ¿Para qué? Para que pueda ser entendido por todas las personas, ¿no? Que es en definitiva a quienes se les va a aplicar esa ley, esa normativa o a quienes les alcanza una sentencia. Por ejemplo, si hablamos del Poder Judicial. Y, Y un poco en mi artículo hablo de esto, de la importancia de redactar bien y de cómo reducir la contaminación legislativa, cómo hacer leyes más eficientes, más breves, más concretas y no sacar muchos proyectos sobre lo mismo. Eso. bueno, sabés que hablabas de esto también, del tema de los tiempos. ¿Se está hablando o se está analizando o se tiene en mente a futuro por ahí agilizar un poco el tema de los tiempos? Esto que contabas, ¿no? Lo que falta para que por ahí un proyecto se transforme en ley. Digamos, escuchándote digo, falta un montón, Ujú. ¿no? Y más sumado a los tiempos de la ley, los tiempos, ¿no? De la justicia en este país. Eh, bueno, ¿está por ahí en mente, en proceso, en trabajo, esa posibilidad de que por ahí los tiempos se reduzcan? Y bueno, más que nada en cuanto a mi visión, digamos, depende siempre de la agenda que se arme para ese año parlamentario, y por supuesto siempre tiene que haber voluntad política y prioridades, ¿no? Y también un poco la presión de la ciudadanía, los temas que están en boga y lo que haya, en realidad es un juego de consensos, ¿no? Donde se obtenga más consenso. Eh, Claro, hay Así mucha que bueno, es negociación, un ¿no? poco También eso, va a entre, depender de la gente. claro, Sí, también, ¿no? negociación, buscar los consensos necesarios y un tema de agenda y prioridades, ¿no? Obviamente. El Y tema el plan que se lleve adelante, ¿no? Porque si hay, sí. el tema del quórum, de cuántos votos estamos hablando para que se dé quórum y pase a la otra cámara. Y bueno, depende de la cantidad de legisladores que se presenten y depende de los temas, porque sabemos que a nosotros nos rige el reglamento, de acuerdo a la cámara que estemos hablando, cada cámara tiene su propio reglamento, y dependiendo justamente de los temas a tratar, se necesita una mayoría simple o una mayoría agravada y demás. Por ejemplo, puede necesitarse los dos tercios, mayoría simple, ¿no? Entonces, bueno, también, como te decía, es un juego de consensos, ¿no? Y de cumplir estrictamente, se está cumpliendo estrictamente con el reglamento, ¿no? Que es lo que se pide.
Estoy hablando con Laura Y bueno, Bastón. va a depender de la cantidad de presentes. Estoy hablando con Laura Bastón, ¿Ahí me escuchás? especialista, ¿no? Te escucho perfecto, especialista en área parlamentaria, Ujú, abogada. También, bueno, sos traductora y te quería preguntar un poquito acerca de eso. ujú. Eh, bueno, Sí, ¿hay unos libros a mano? No. sí, tengo unos libros a Vale, me mano. gustaría que los Vos sabés muestres, que en ¿no? realidad, sí, mi primera profesión o lo que yo empecé a estudiar fue el traductorado de inglés, y la verdad que yo veo aquí tus entrevistas que están más focalizadas al ámbito literario y Sí. demás, así que tengo un poco ese lado, ese costado. Y bueno, yo he leído, porque tuve en el traductorado literario de inglés, tuve materias como literatura inglesa, lengua inglesa, bueno, obviamente las básicas que son traducción, interpretación simultánea y demás, lingüística, estilística, todas materias que hacen a esta temática. Y leímos muchos libros, y yo recuerdo, tengo todavía mi biblioteca, ¿no? Me gusta tener los libros así como en formato papel. Y bueno, un clásico, Cumbres Borrascosas, que lo tengo en esta edición. Hermosa edición. Después también de Jane Austen, Orgullo y No, muy Prejuicio, bueno. son clásicos. Después ya me voy para el lado, ¿no? James Joyce, este otro libro en inglés, o Shakespeare, ¿no? Muy Eh, bueno. bueno, Shakespeare, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Con sus obras de teatro y demás. Y en Mucho algún ruido y pocas momento, nueces es la traducción. sí, es muy conocido. Y en algún momento pensaste en hacer algún trabajo de traducción literaria? ¿Está en tus planes en algún momento? Digamos, en los comienzos hice algunos trabajos de traducciones así de particulares, pero me especialicé más que nada en traducciones técnicas y científicas, porque trabajé en un periodo con médicos y demás, y entonces hacía las traducciones de papers o cuestiones que ellos me pedían en particular. Y después como me aboqué al tema legal, ¿no? Como que me focalicé en ese punto. Pero el idioma me sirvió no tanto para hacer traducciones, sino como herramienta de trabajo. Claro. Así que lo he utilizado muchísimo. Pero me sirvió, digamos, para estos espacios de esparcimiento, de lectura, ¿no? Y que me encanta leer en inglés. Me han regalado hace poquito este libro también, Jack's Kids, que es la historia de Patti Smith en inglés. Cada Sí. tanto agarro un libro y lo leo en inglés como para ¿no? mantenerme actualizada y demás. Así que bueno, pero bueno, no me he dedicado a la traducción literaria lisa y llana. Sí hago traducciones, ahora no mucho, pero me dediqué más en esa primera instancia a traducciones científicas, técnicas, eh, específicas, ¿no? Sí. Bueno, pero estás abierta a que en algún momento por ahí alguna Escribir traducción, ensayos ¿no? también. Sí, No le cerrás la sí, puerta. sí, sí. Lo que No, tiene la... No, decime, decime. no, lo que tiene la traducción literaria, que justamente uno al traducir tiene que, estás hablando de otra cultura quizás, ¿no? Entonces hay que estudiar mucho de lingüística, de estilística, no es tan técnico como una palabra u Claro, otra, tan literal si se quiere, ¿no? Hay toda una cuestión de fondo de metáforas que si vos haces una traducción que está mal o interpretás otra cosa, le vas a sacar el sentido, la intención que tuvo ese autor, ¿no? Que es exacto, tan sí. rico en el tema literario, Es ¿no? otro tipo de Así que traducción, bueno, totalmente distinta a algo más técnico y sí, científico con lo literario, ¿no? Para finalizar, ujú. Lau, Sí. ¿por qué decidiste estudiar abogacía? Bueno, la verdad es que comencé, digamos, estudiando inglés, el traductorado de inglés, que me gustó mucho, y cuando, digamos, me enteré del traductorado público de inglés en la Universidad de Buenos Aires, me inscribí, no lo dudé, me inscribí en la Universidad de Buenos Aires para hacer el CBC, y cuando tuve la materia Derecho, Ciencia Política y Sociología, me enamoré del tema. Así que decidí culminar con mis estudios del traductorado literario, técnico y científico, pero directamente cambiarme a la carrera de Derecho. Y la verdad que me encantó, me sentí como pez en el agua, como quien dice. La hice rapidísimo en la carrera, me entusiasmaba. También participé en, digamos, en algunos simulacros de audiencias de arbitraje, que era en inglés, así que fusionaba un poco
ambas profesiones y me encantó, decidí justamente seguir abogacía porque me encantó el tema de las leyes, estudiar, el tema de contratos, todo eso, así que me fascinó ese mundo, sociología, bueno, teoría del Estado, del derecho, y bueno, por eso es que decidí después focalizar mi carrera y mi práctica esta disciplina, si se quiere, en las ciencias jurídicas. Y bueno, la docencia como broche de oro para transmitirlo, ¿no? Laura, muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Bueno, ojalá que esta ley, ¿no? Que está ahora con media sanción, llegue a buen puerto también, porque me parece muy interesante que se dé esto, ¿no? Sí, Pero bueno, Laura, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias. gracias, Mauro, por la entrevista. Gracias, Un beso. saludos. Chau, chau. Chao.